lo que es la cuestión del testimonio experto. Y pues no, el perito es aquella persona especialista que tiene una formación, vamos a decirlo, perdón por la redundancia o redundancia, formal. Es alguien que tiene un título oficial en su ciencia, su arte, su técnica. Pero en cambio los expertos pueden ser dos clases de personas. Unos son aquellos, voy a empezar por el de abajo, aquellos que también son especialistas en una arte, ciencia, técnica, etcétera, pero su conocimiento no está reglamentado, sino que su conocimiento es práctico. Y es lo que lo llamaban en el modelo anterior los peritos prácticos. Por ejemplo, cuando todavía en México no teníamos licenciaturas en criminalística ni en criminología, y entonces muchas y muchos de los criminalistas, perdón, se hicieron al día, se hicieron en el contacto con la gente, se hicieron en el día a día de recolección de información y sus capacitaciones. Bueno, esos serían como nuestros expertos. ¿Qué pasa aquí en este modelo? Que cualquiera de los dos puede trabajar como medio de prueba, como instrumento probatorio. O sea, no es que uno valga más que otro, no es que el reglamentado valga más que el no reglamentado, sino que el que vale es el que explique con mayores razones, técnicas, ciencias, etcétera, y sobre todo sea veraz, sea objetivo y convenza al juzgador. Ese es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Cuando ustedes trabajan como peritos en un caso, concretamente aquí en lo que viene, ustedes no van a ir a ganar su dictamen o no van a ir a perder su dictamen. Van a ir a exponer lo que hicieron objetivamente y lograrán convencer al juez o el juez no se querrá convencer. Punto. Si el caso se gana o no se gana, eso no es problema de ustedes. Si hicieron bien su trabajo, si realizaron objetivamente y bien su trabajo. Ustedes no van a pelearse con los abogados y abogados, ustedes no van a defender sus conocimientos, no, ustedes van a exponer y a instruir a los demás de los conocimientos que no tienen. Pero ustedes cumplen con hacer su trabajo adecuadamente y exponerlo adecuadamente. O sea, no se trata de ir a enfrentarme o llegar con una sensación de gané o perdí mi dictamen. No, los dictámenes no se ganan ni se pierden. Lo que se pierden son los casos y los encargados de los casos son los abogados, no son ustedes. Y también ahí depende mucho de qué tanto realmente el abogado sea quien haya perdido el caso. Entonces, esa es una distinción entre el perito que tiene el título oficial y el experto que tiene un conocimiento no reglamentado. O sea, para que quede más claro, yo podía llevar o tener un ingeniero mecánico para que me establezca la mecánica de un vehículo, como también puedo llevar un mecánico que tiene 30 años trabajando como mecánico en su taller mecánico y es experto en ese tipo de vehículos que están en juego en el juicio. O sea, también podría. Y no vale más ni uno y otro. Vale más el que mejor le explique al juez, ese es un tema importante, en palabras que entienda el juez, que entienda el imputado, que entienda la víctima, que entienda todo el público. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y la otra cuestión, el otro tipo de experto, es aquel que tiene un conocimiento especial, pero que no fue contratado para hacer dictámenes de informe de resultados, sino que él presenció el hecho. Por ejemplo, si algún médico o médica va caminando por la calle y observa que una persona es atropellada, se acerca para darle primeros auxilios, ve sus lesiones, él no va a poder dictaminar sus lesiones porque él es un testigo directo de los hechos. Él lo que va a hacer es testigo y en su momento cuando vaya a juicio y explique cómo vio que se atropelló a la persona y se le lesionó, podrá utilizar sus conocimientos especiales para explicar el hecho. Se podrá explicar el tipo de lesión, por qué se dio la lesión, etcétera, etcétera, sin necesidad de cumplir con los requisitos de un dictamen. Esos son otros expertos que se manejan o que se puede trabajar en este modelo acusatorio como tal. Y continuamos entonces. ¿Cuáles serían los elementos que debemos tomar en consideración para que nuestro informe pericial tenga efectos válidos o podamos llevarlos en su momento a juicio con efectos válidos es para que le dé valor el juez?
y el valor no es más que estimar. El juez lo que va a ver es, a ver, ¿cuál es el hecho que se atribuye? Si esa prueba coincide con el hecho y lo explica y me lo da a entender, lo voy a estimar que sí me sirve, o lo desestimo porque no tiene nada que ver con el hecho. Esa es la valoración, o sea, no es nada complejo en otros términos. Luego a veces lo que pasa es que los abogados y abogados queremos utilizar palabras, términos y hacer complejo lo que realmente es muy sencillo. Eh, ¿Qué pasa con los elementos de nuestro informe pericial? Primero, por lo menos en este modelo acusatorio, aunque en el inquisitivo era algo similar, en el modelo acusatorio un perito no puede, o un perito, un experto no puede trabajar si no hay una solicitud concreta de alguien. No puede trabajar oficiosamente, no puede trabajar porque sí, sino que requiere por lo menos una petición concreta de algunos de los involucrados en el sentido de alguno de los sujetos del proceso. Los sujetos del proceso son el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, su abogado, que se le llama asesor, el imputado y su abogado, que es el defensor. Entonces, cualquiera de ellos puede solicitar en su momento a un perito que realice un dictamen. Entonces, es muy importante que claramente esté definido nuestro informe de resultados, eh, la solicitud concreta y qué fue lo que nos pidieron. ¿Por qué? El qué fue lo que nos pidieron va ahorita encaminado a que no debemos hacer más allá de lo solicitado, ¿no? No estoy hablando de que si, por ejemplo, me piden un dictamen psicológico X, me tengan que detallar todo lo que quiero. No, no, yo soy la experta, yo soy el experto, el abogado me lo pedirá, pero yo soy el que sé del dictamen psicológico. Y obviamente podré emplear todas las dinámicas. Pero, por ejemplo, si me piden un dictamen psicológico y luego me las doy y que también a la vez en el dictamen psicológico, como tomé un cursillo de psiquiatría, le quiero hacer un dictamen de salud mental psiquiátrico, pues además de que luego me pueden andar dando lata por la falta de experticia por ser psicólogo y no psiquiatra, me pueden decir que estoy yendo más allá de lo que se me pidió. Y eso puede echar a perder el dictamen porque, insisto, como testigo indirecto, vamos a analizar los hechos que nos soliciten en esta parte del proceso. Es una solicitud entonces que se emite en un informe de resultados escrito en investigación y que luego en su momento será expuesto en forma oral en juicio. Este informe de resultados debe contener, obviamente, exponer la base técnico o científica o experta, la descripción clara, detallada y explicada de todo, es decir, del hecho, de la persona, del objeto, de las circunstancias que voy a analizar, de los estudios que realicé, de la metodología empleada, de las fuentes consultadas, de los equipos que utilicé también, de equipos, instrumentos físicos, también tengo que explicarlo. Y por último, lo más importante, que obviamente es la columna vertebral, todo lo que acabo de decir para llegar a eso, es mis resultados, mis conclusiones, que deben de tener congruencia, obviamente, con el contenido. Aquí es tipo la matemática. Tú llegas a un resultado, pero a través del proceso inadecuado va a ser complicado que se pueda defender objetivamente ante el juez. Entonces, la columna vertebral es todo lo demás para llegar a esas conclusiones. Y un punto muy importante que les quiero comentar, porque lo he visto en práctica muchas veces, es que luego hay algunos peritos, algunas o algunos peritos que al momento de hacer su interpretación, análisis de resultados, se ponen a realizar juicios de valor, pero juicios de valor sobre responsabilidad o culpabilidad de alguien. Sobre culpabilidad o no culpabilidad incluso. Bueno, esta parte sí es exclusiva del juez. Lo que nosotros le tenemos que dar a la o el juez son los elementos científicos de la información y que entonces él en conjunto con otros elementos probatorios determine si la persona es o no culpable. Y prácticamente es una cuestión de sintaxis o incluso de palabras, de semiótica. No tiene otro tema más que las redacciones que ustedes en su momento puedan darle a su informe de resultados o a las palabras que utilicen cuando lo expongan ante las y los jueces. Tengan mucho cuidado en eso. Aquí sí, pareciera que no, pero sí es muy importante el lenguaje que voy a utilizar. Y no estoy hablando que hable de lenguaje rebuscado o lenguaje técnico jurídico, no. Por ejemplo, para que quede más claro este asunto, me he dado cuenta de
algunos informes de resultados periciales en materia de tránsito terrestre, donde, por decir, una persona va manejando, hay un disco de alto, no hace el alto, se lo pasa y atropella a otra persona y la lesiona. Y entonces hacen o piden un dictamen de tránsito en materia de vialidad o tránsito terrestre. Y una vez que hace todo su dictamen, toda su información, todo el contenido que estamos manejando, el perito concluye. El responsable del hecho o el hecho ocurrió porque el conductor del vehículo A es responsable ya que no se detuvo y atropelló a la víctima. Ah, muy bien. Con eso el dictamen no sirve para nada. Con eso el dictamen se va a caer por completo, porque al hacer un juicio de valor sobre responsabilidad, el juez va a dudar de la objetividad de los demás elementos y aquí en materia penal, un imputado llega con eso a juicio, llega ganando a juicio porque llega con duda, llega con una presunción de inocencia que implica que hasta que el fiscal o acusador no pruebe más allá de esa duda razonable, es decir, prácticamente un 90 o 99% de veracidad de su hecho, si no lo prueba, el juez va a tener que absolver porque ante la duda va a absolver. Entonces, cuidado con el lenguaje porque, por ejemplo, que esto se puede solucionar diciendo, simplemente concluyo que el conductor del vehículo A, al llegar a la calle tal, no se detuvo, siguió su camino y por eso ocurrió el impacto y la persona está lesionada. Punto. Es exactamente lo mismo, pero le quité las palabras de culpabilidad, responsabilidad, el es, el fue, etc. Porque eso es algo que va a ser el abogado al argumentárselo al juez y el juez al estimar la prueba. Entonces, cuidado con esas partes al momento de hacerlo por escrito, pero también exponerlo ante los jueces. Pero muy, muy importante desde hacerlo por escrito. Ahora, en el juicio oral, aquí es también algo que puede ser novedoso para algunos posiblemente no, pero en el juicio oral es importante distinguir que la prueba pericial no es el informe escrito, porque todavía le seguimos llamando, lo voy a hacer, todavía seguimos llamando que este documento que yo le entregué al Ministerio Público, al defensor, es mi dictamen. No, este documento que ustedes le entregaron al Ministerio Público Defensor es su registro de informe de resultados, porque necesitamos tener un registro para que todas las partes involucradas en el proceso conozcan la información y entonces negocien o decidan ir a juicio. Y que con esa base yo pueda prepararme para ir a litigar como acusador o defensa y presentarle la información a los jueces, a las y los jueces. El dictamen son ustedes. El dictamen es el perito. O sea, la prueba es el perito. Ustedes, psicólogas, psicólogos, son el dictamen. Y por eso les decía hace rato la interpretación. Ustedes imagínense, no sé si alguna o alguno de los que estamos aquí tocan algún instrumento musical, yo sí. Imagínense que tienen una silla, a un lado tienen un violonchelo, tienen un atril con una partitura. ¿Con eso escuchamos música? No. Se sienta la persona que sabe tocar el violonchelo, pero nomás lo toma el violonchelo. ¿Escuchamos música? Tampoco. La persona empieza a tocar el violonchelo y a leer la partitura y empieza a surgir la música porque está interpretando información que nosotros no sabemos interpretar y que por eso necesitamos al intérprete. Ese es el perito y esa es la prueba pericial. Esa es la prueba pericial. No es la partitura, no es el cello, no es la silla, no es la persona. Es todo en conjunto a través de la persona. Eso es lo importante que debemos tomar en cuenta, porque cuando vayamos a juicio, no vamos a ir con el papelito a leerlo. El juicio oral no es una lectura oral o una lectura en voz alta. El juicio oral es ir a exponerle, como les dije, la información al juez. Se le da entonces el mismo trato a los testigos, como les indiqué, porque es un testigo indirecto de los hechos, es un testigo que ve los resultados, pero aquí hay un punto muy importante y eso, obviamente, yo les platico que se los expongo a las abogadas y abogados cuando estamos en capacitación en este rollo o cuando tenemos casos reales que llevar a juicio, que pues el perito no puede ir solo y tampoco el abogado puede ir solo. Obviamente el abogado es abogado y no va a tener que forzar al perito que haga lo que él quiera, sino más bien el perito orienta al abogado en la información
que se requiere y lo que se requiere solicitar para hacer un buen dictamen, pero el perito hace el trabajo en ese aspecto. Pero la preparación de los procesos, de los interrogatorios, se tiene que hacer simultáneamente y sobre todo de la mano con el perito. Y de tal manera que ustedes entiendan que lo importante o lo más importante de su presentación en juicio es lo que hace un momento comentábamos que era mi defensa, pero para convencimiento del juez. Y en la idea del convencimiento del juez vamos a utilizar todas las técnicas que tengamos a nuestro alcance, incluso la tecnología disponible, para realizar cuestiones demostrativas, ya sea auditivas, visuales, kinésicas, con la finalidad de que la jueza o el juez no imagine lo que quiere, sino lo que nosotros queremos que imagine. Ustedes como psicólogas y psicólogos saben mucho más de eso que yo, pero saben bien que todas tenemos ya una personalidad y un filtro de percepción. Y si yo nomás les platico cosas, si les platico, por ejemplo, hace rato les platiqué el hecho, ¿no? El hecho del encubrimiento. Yo no tengo ni idea de cómo se imaginaron a la víctima, cómo se imaginaron los billetes, si se imaginaron de 500 de los moraditos o de los que aparecen 20 pesos en México, cómo se imaginaron la maleta, cómo se imaginaron el lugar, cómo se imaginaron los imputados, sino que cada quien con su filtro de percepción de información que ya tienen, desde que son chiquitos hasta ahorita, se crearon la imagen, se crearon la historia. En juicio oral vamos a crearle la información, la historia a los jueces, no vamos a dejar que ellos se la imaginen, vamos a sembrarles la idea. Entonces, es muy importante que en la medida de lo posible, porque ustedes, sobre todo los que son psicólogas, psicólogos, trabajan información personal muy delicada, privada, en la medida de lo posible puedan exponer técnicas visuales, auditivas o kinésicas frente a los jueces para irlos guiando. Obviamente es un trabajo que se hace conjuntamente con el abogado para poder hacerlo adecuadamente frente al juez, porque no es algo que el perito pueda hacerlo nomás porque él quiera. Prácticamente las partes son las que tienen que controlar. Por ejemplo, una cosa es que me expliques las características de un arma, otra cosa es que el perito en balística me explique las características del arma mostrándole el arma al tribunal, enseñándole dónde encontró la huella, dándole las características esenciales y por qué es de las prohibidas o X. Una cosa es que el tribunal se imagine lo que alguna vez pudo haber visto como arma, y es que la ha visto realmente o de plástico o en películas, y otra cosa es que yo le muestre el arma del hecho y lo guía esa arma. Que yo le muestre a la víctima, que le muestre las lesiones de la víctima, que le muestre al imputado, que le muestre a los objetos relacionados. O sea, todo eso es lo que se va a dar aquí en técnica demostrativa, porque la sala de audiencias es para eso, es para reconstruir la información y la versión, no la verdad del hecho, la versión más apegada a la realidad del hecho que yo le pueda mostrar a los jueces. Vamos entonces al juicio como tal. ¿Qué pasa en el juicio? Y ahorita lo vamos a ver en la audiencia. Como les dijimos, o como, perdón, como lo comenté hace un momento, en el juicio los peritos son tratados como testigos y entonces la información se obtiene a través de interrogatorio o preguntas. Esta información que es no entrevista, no cuestionario, sino una información a través de interrogatorio en sí, que es controlado por ambas partes que están ahí, tanto el acusador como el defensor. Esta información que se está llevando a cabo a través del interrogatorio, se divide o se obtiene, no viene como tal en la diapositiva, lo comento rápido, se obtiene en dos partes, que es el interrogatorio directo y el contraexamen. El interrogatorio directo se le llama así porque es el que realiza la persona que ofreció al perito. Y se le llama directo porque va dirigido a obtener el núcleo esencial de su teoría o versión de los hechos, directamente hacia esa versión de los hechos. El contrainterrogatorio, como su nombre lo indica, lo hace la parte contraria, que trata de obtener información que le favorezca a su teoría y no a la de la persona que lo presentó. Primero interroga el acusador, luego viene el contraexamen. Vamos a ver, si quien ofreció fue el acusador, más bien dicho, primero interroga el acusador, luego viene la defensa y se da posibilidad de una réplica y una dúplica y con eso concluimos el interrogatorio. Ahora, dentro del contexto del interrogatorio, se puede estructurar asimismo las preguntas en dos bloques que son preguntas de credibilidad y preguntas sobre los hechos o sobre la pericia en este caso. Las preguntas de credibilidad son aquellas destinadas a presumir a mi perito, así de fácil, así lo decía ayer a Pili
Ahí ustedes tienen que presumir, obviamente a través de las preguntas, pero tienen que presumir quiénes son, porque el juez es como los va a conocer. Aquí en este sistema acusatorio oral, el juez no conoce del expediente, no sabe si hay informe escrito, no sabe si hay copias de la cédula del perito, no sabe ni siquiera quién es el perito. El perito llega y se siente ese día y ese día lo conoce el juez, la juez o el juez. Entonces ahí es donde vamos a presentar a la persona, pero también al profesionista, para tratar de que el juez entienda quién es y por qué le voy a creer. Entonces aquí lo que vamos a acreditar su experiencia, capacidad, conocimientos y todo lo que le revele al juez que es una persona experta o apta para venir a hablar de lo que nos va a hablar. Ayuda, y ayuda bastante. Recuerden que la fama o el como te vean, te tratan. Y eso sigue siendo algo muy normal y no es una cuestión discriminatoria, es una cuestión del ser humano. Entonces, entre mejor presentes a tu perito, desde ahí ya vas ganando frente al juez, porque también ese es el primero que le está hablando al juez y al que lo está contaminando la mente con la información. Luego vendrán las preguntas sobre el dictamen. Bueno, el dictamen, insisto, es la persona. Por eso sobre el dictamen, sobre el perito. Es ¿qué hiciste? El qué hiciste viene relacionado con la naturaleza de tu pericial, de tu informe, de tu estudio. ¿Por qué lo hiciste? Como habíamos comentado, es quién te lo pidió, por qué te lo pidió, qué te pidió, el cómo lo hiciste, toda la médula del asunto, hechos, circunstancias, métodos, técnicas, cuestiones consideradas, instrumentos utilizados, fuentes consultadas, todo lo que se tomó en consideración para, por último, qué resultados obtuviste para tus conclusiones. Es que el interrogatorio debe ir basado en estos 4 temas importantes. Las preguntas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, es decir, para que platique ampliamente el perito, para que las detalle el perito, o incluso en el contraexamen ya vamos a ver que son sugestivas. ¿Y por qué son sugestivas? Pues porque se entiende que el testigo es hostil a la contraparte. O sea, si yo presento a un perito, es para que me haga mi chamba y gane mi caso, ¿no? No en mal plan, lo digo objetivamente. Entonces, obviamente es hostil a la teoría del caso o a la hipótesis de la contraria. Y por eso se le permite entonces dirigirlo a que solamente conteste sí o no. Vamos a ver en la práctica cómo es posible levantarse o ir más allá de ese sí o no en su momento, si es que se permite, o cómo la tenemos que trabajar, por eso les decía, antes de la audiencia, conjuntamente con el abogado o abogado que nos va a presentar, para generar una estrategia en ese tipo de puntos como tal. Entonces, las preguntas van en ese aspecto, preguntas de credibilidad, preguntas sobre los hechos. ¿Nos pueden atacar por credibilidad como peritas, peritos? Sí. ¿Nos pueden atacar por lo que hicimos? Mucho más. Pero la cuestión de la credibilidad tiene que ir relacionado con una influencia que tenga el hecho. O sea, no se puede atacar la credibilidad de la persona por quien es, por ser quien es, no. Es por quien es relacionado con el hecho. Por ejemplo, yo quiero atacar a alguien porque es drogadicto. ¿Y qué tiene que ver con que vio que atropellaste a alguien? Nada, pero yo quiero decirle al juez que es drogadicto y que no lo valore. No. Bueno, más bien es que cuando declaró como testigo, dijo que estaba drogado. Ah, eso es otro tema. Si tú quieres atacarlo diciendo que es drogadicto para llegar a que estaba drogado y que en consecuencia no pudo percibir adecuadamente los hechos, se permite. Pero si es simplemente desprestigiarlo como persona, no es válido. Pero ahí el problema es que las y los jueces no se pueden meter a las preguntas. Las abogadas y los abogados son los que tienen que controlar eso a través de las objeciones. Entonces, seguramente han pasado momentos incómodos en que algunos abogados y abogados los traten de tal manera que ustedes se sientan atacados en su credibilidad que nada tiene que ver con el hecho. Y pues los jueces calladitos porque no se pueden meter y los otros abogados en la baba porque no entienden cómo objetar. Sí, cuando se empieza a agredir o violentar o humillar a la persona, ahí sí la jueza o el juez se puede meter sin que el abogado le diga, porque él tiene que controlar y proteger la integridad y la seguridad de las personas. Pero si, por ejemplo, empezamos a hacer preguntas de esto, pues usted estudió en una universidad tal y esa universidad para ti, pues no, pues sí es algo que yo pueda meterme a la cuestión de la credibilidad. Pero si yo me quiero meter a que si en la noche yo te veo todas las noches en el bar fulanito de tal, pues que tiene que ver con el dictamen que hice.
Y si ahí las otras partes no objetan, sí es un problema, porque las y los jueces no se pueden meter a controlar la información ni cómo se obtiene. Solo si las partes los obligan a través del sistema de objeciones a calificar las preguntas sin meterse a las preguntas. Ya prácticamente vamos a concluir, ¿eh? Ya estamos en lo último, ya para hacer la práctica con Pili. ¿Qué es la última cuestión? Algo que ya habíamos platicado, retomo concretamente el hecho de que la valoración de la prueba en este sistema es libre, es decir, aquí la ley no impone una valoración específica de la prueba, sino que prácticamente le desata las manos a los jueces y en consecuencia a las partes, por lo que hay libertad para probar y también hay libertad para valorar la prueba. Pero esa libertad de valorar la prueba no puede pasar, o más bien no puede dejar a un lado tres cosas esenciales. Una, las reglas de lógica, sana crítica, máximas de experiencia, es decir, el proceso de razonamiento. Segundo, que la prueba sea lícita, es decir, que no haya sido obtenida con violación a derechos humanos fundamentales, porque si se obtuvo de esa manera, carece de valor. Ninguna prueba que violente derechos humanos se puede tomar en cuenta. Esa es la idea de tener un proceso penal, un equilibrio para que no se violenten los derechos y entonces yo pueda afectarte tus derechos, pero dentro del sistema legalmente válido. Y por último, los conocimientos científicos. Si la prueba tiene relación con el hecho, lógicamente se entiende su relación con el hecho, claramente lo evidencia, se obtuvo respetando los derechos de las personas y además sigue reglas científicas válidas, adecuadas, objetivas, comprensibles para la persona, para el juez y los demás, se valora, no se puede ir en contra de esa prueba y se toma en cuenta para tomar la decisión de si la persona es culpable o no culpable. Fíjense cómo comenté eso, culpable o no culpable. ¿Eh? Los jueces no declaran inocencia. La inocencia ya está declarada desde antes, por eso les dije que el imputado llegaba ganando con duda, sino que el juez determina si eres culpable o si sigues siendo no culpable como tal. Y con esto es con lo que quería expresarme, quería exponer previamente con bases antes del ejercicio. Insisto, algo muy importante, expláyense al momento de exponer su información, obviamente en su registro, a fuerzas en su registro, en la audiencia con mayor razón, pero también explíquenle a los interesados y a los que están en la audiencia con palabras comunes. Si llegamos a una audiencia a decirle, a lo mejor los que estamos aquí podemos platicar como tal el asunto de mis técnicas dinámicas científicas que tengo. Si no lo hago de tal manera que las partes lo entiendan en lenguaje común, es muy difícil convencerlo. Ya lo había dicho, o se le atribuye una frase a Einstein, que prácticamente si no se lo puede explicar y que lo entienda un niño de 6 años, pues no sirve. Si igual acá ustedes podrán decir, y lo entendemos por el ámbito, no sé, escuchamos que el perito médico, por ejemplo, determina que la muerte es un choque hipovolémico consecutivo a traumatismo craneoencefálico severo por impacto de objeto romo en occipital derecho. Y la mayoría de la gente se queda así como que, ajá. Y bueno, explicarle al juez que el choque hipovolémico consecutivo, traumatismo craneoencefálico severo por un objeto romo en parietal derecho, es que le pegaron en la cabeza con un objeto que no tiene punta, que ese golpe le fracturó el cráneo, que le provocó un desangrado y el desangrado lo mató. Así, esa es la idea. Y con esto, pues prácticamente estamos concluyendo. Les dejo esta última frase que me gusta mucho de Paulo Freire, que en resumen dice que la realidad no está así porque ella quiera y pues cada quien decide si quiere tomar la lucha por transformar la realidad o no acomodarnos a ella. Y nuevamente ahí están mis datos de contacto, tanto la página de Facebook, Twitter, el YouTube y el correo electrónico, por si quieren seguir en comunicación. Muchas gracias a todas y a todos. Pili, estoy a la orden. Pili.
Muy bien, vamos a dejar de. Vamos a iniciar la práctica. En esta práctica hemos trabajado el doctor Eloy y yo. Los voy a seguir silenciando para que podamos tener un mejor audio. Ahorita tenemos prácticamente la teoría. Vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Ese momento en el cual pues estamos ante el estrado. Ayer me habló una amiga muy emocionada porque era su primera vez ante un juicio oral y pues vamos seguros cuando sabemos, vamos seguros de lo que hicimos. Algunas de las cosas que dice el doctor Eloy son de las más preponderantes para nosotros los peritos. Le comentaba yo ayer al doctor Eloy que a mí me impacta mucho cuando sale el perito y dice, ay, gané, gané, como si el juicio fuera del perito, ¿no? Como si el caso fuera del perito. A mí me dicen, oye, ¿y por qué no? O sea, no te veo nerviosa, no te inmutas. Le digo al doctor Eloy que yo entro, no es mi, o sea, yo voy a defender mi pericial, mi investigación, mi teoría, mi hipótesis, la conclusión de mi hipótesis. No voy a ganar o a perder el caso no es mío, el caso es del abogado. ¿Sí? Y eso es algo que a los peritos nos cuesta mucho, en nuestro ego, golpea nuestro ego. Es yo gané el caso, por mí se ganó. Puede ser que nuestra pericial haya estado tan excelentemente bien hecha que eso hace que la habilidad del abogado la sepa usar para que se gane el caso que está llevando el abogado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahorita una práctica. Quiero aclarar que hay algunas cosas que me costaron un poquito de trabajo, porque yo soy muy obediente. Entonces, pues, pero ya sé que sí y que no. Déjenme acomodar todo lo que tengo por acá. Y quiero recordarles que estamos grabando la ponencia. Así es de que para quienes vayan a querer la ponencia, con mucho gusto está grabada. ¿Ok? Muy bien. Adelante, doctor Eloy. Gracias, Estoy Kili. dispuesta al Bueno, matadero. no me vayas a aventar cosas, ¿eh? No, 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 no. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien. Les explico. Vamos a hacer la simulación de un interrogatorio a un perito que emitió un informe sobre cuestión psicológica. Voy a empezar la dinámica como desde que el juez está ahí, desde las personas mandan llamar, la protesta, por lo menos como en México lo trabajamos, y voy a cumplir con lo que viene siendo también la función de eh, tanto abogado, en este caso voy a ser el fiscal del Ministerio Público y junto con el asesor jurídico que vamos a mandar llamar a la perito para interrogarla, y al mismo tiempo voy a trabajar como defensor. Posiblemente en algunos del mismo ejercicio me van a escuchar hasta haciendo objeciones a mí mismo, pero es para que vean la dinámica de cómo se trabaja esta parte, ¿no? Muy También bien, es vamos a... importante Adelante, Kili. decirles que el caso es real. ¿Ok? Ah, sí, el Todo caso el también. caso es real. El caso, todo, lo único que cambiamos pues fueron los nombres. Si se me sale el nombre de adeveras, cuando lo cambie, es por razones obvias. Ok. Muy bien, entonces estaríamos en la audiencia de juicio oral. El Ministerio Público y la defensa ya emitieron sus alegatos de apertura, que prácticamente son como los jueces se dan cuenta sobre qué hecho van a ir a juzgar. Y se le da la palabra al fiscal. El fiscal empieza a llamar. Aquí, por estrategia, cada parte llama a sus testigos en el orden que quiera. Y en este caso, ya después de que llamamos a la víctima y llamamos a un par de testigos, un par de parentesco, un hermano de la víctima y a su mamá, entonces mandamos llamar a a la maestra Pilar. Bueno, ese fiscal, alguien más
algún otro testigo? Sí, por favor, llamo a la licenciada María del Pilar Barras Hernández, por favor. Auxiliar de sala, por favor, traiga a la testigo, por favor. Va, entra Pilar, se sienta. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría dar su nombre para el registro, por favor? Claro que sí, María del Pilar Barraza Hernández. Muy bien, licenciada. Le informo que ha sido llamada a declarar ante una autoridad judicial. Las personas que declaran con falsedad o emiten información diversa a la realidad pueden ser sancionadas con penas de prisión y multa por los delitos de falsedad ante la autoridad o falsedad en declaraciones. ¿Protesta usted conducirse con verdad? Protesto conducirme con verdad. Muy bien. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco con el señor Juan Pérez? Ninguna. Muy bien, entonces tiene obligación de manifestar la verdad que en su momento se le ha pedida. Le comunico que el fiscal del Ministerio Público le va a hacer una serie de preguntas. Posteriormente, la defensa posiblemente también le haga unas preguntas. Le pido por favor que conteste a ellas en forma libre, de acuerdo a lo que le estén pidiendo. Si llega a escuchar la palabra objeción, no conteste hasta que este tribunal se lo indique. ¿Quedó claro? Muy claro. Gracias. Fiscal, su testigo. Gracias, señoría. Licenciada Pilar, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Nos puede indicar cuál es su profesión? Claro que sí, soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología clínica por la Universidad Univer y por la Universidad Vizcaya de las Américas. Soy diplomada en juicio oral por la Universidad Univer, especialista en medios alternos de solución de conflictos por la Escuela Judicial del Poder Judicial. Estoy certificada en evaluación neuropsicológica infantil por el Centro de Investigación de la Universidad de Guadalajara. Soy especialista en evaluación psicológica para menores con probable abuso sexual por el Centro de Investigación Psicológica y Salud Integral. Especialista y certificada en prácticas de solución de prácticas restaurativas por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, especialista en evaluación psicológica a través de pruebas psicológicas por el Instituto de Estudios Psicológicos y Técnicos Matatipac, y certificada para la prevención de delitos sexuales en niños y adolescentes y su tratamiento jurídico por el Poder Judicial del Estado. Muy bien. Actualmente, ¿a qué se dedica? Actualmente soy perito alienista del Consejo de la Judicatura Federal y Estatal, catedrática de las materias de Psicología Criminal y Habilidades del Pensamiento en áreas de maestría en Criminología, miembro del Colegio de Ciencias Forenses y delegada estatal del Instituto Mexicano de Ciencias Periciales, directora científica regional por México de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, directora del Centro de Investigación Psicológica y Salud Integral y conferencista internacional en materia de pruebas psicológicas. Es a lo que me estoy dedicando actualmente. Más o menos un aproximado de los años que tiene en este ejercicio profesional. Más de 20 años. Y nos puede indicar entre esos 20 años más o menos un aproximado de dictámenes que haya emitido. En este rubro, más de 100. Muy bien. ¿Este rubro se refiere a qué, por favor? A los casos de abuso sexual o probable atención a abuso sexual. Muy bien. Bueno, le agradezco. Vamos a pasar a otro tema. Concretamente me gustaría preguntarle, ¿cuál es su rol? ¿Qué rol cumple usted en este juicio? Soy perito por parte de la menor que presuntamente fue atacada sexualmente. Muy bien, entonces, si es perito, ¿me puede decir qué realizó usted? Realicé una evaluación psicológica verificando o investigando, analizando a través del método científico, a través del análisis y la deducción, si la menor presenta rasgos, signos o síntomas con respecto a una probable evaluación por abuso sexual. Esa evaluación psicológica que realizó usted, ¿se la solicitó el papá de la menor? Objeción. ¿En qué hace consistir la objeción? Está sugiriéndole la respuesta. Ella no ha dicho quién le pidió el dictamen. ¿Tiene
razón, al lugar a la ocasión. Señoría, lo siento, pues, retiro la pregunta. ¿Me puede indicar quién le solicitó hacer esta evaluación, por favor? El abuelo de la menor, el señor Juan Pérez. Muy bien. ¿Cuándo realizó usted esta evaluación? En octubre 12 del 2019. ¿Cuántas sesiones utilizó para realizarlo? 3 sesiones con la menor y 2 sesiones con la mamá y una sesión con el abuelo de la menor. En total fueron 6 sesiones. Sí se escucha, pero no sé si se Muy aclara. bien. Para estas sesiones, sobre todo los que me indica que hizo con la menor, ¿usted le explicó a la menor lo que iba a realizar con ella? Claro que sí, se hizo un consentimiento informado por parte de la madre. También se le explicó tanto a la madre como a la menor qué es lo que se iba a hacer, la evaluación, en qué consistía la evaluación y también el tiempo que nos íbamos a llevar y en qué se iba a usar o para qué se iba a usar la evaluación que se le estaba haciendo. ¿Nos puede explicar cuál fue la metodología que usted utilizó para hacer este estudio? Claro que sí, me aboqué a la metodología, al método científico, en donde existe una hipótesis que hay que corroborar o descartar. Esto fue a través de pruebas físicas validadas, confiables y también en teoría a través de libros o ya teorías fundamentadas también en el DSM-5 para verificar o bien analizar la probabilidad de lo que se estaba solicitando, que es el abuso sexual. En esta metodología que nos acaba de comentar, concretamente, ¿qué estudios realizó? Se aplicaron varias pruebas, algunas pruebas proyectivas y otras pruebas psicométricas. En las pruebas proyectivas se aplicó el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender de Editorial Paidós, el test de la figura humana de Karel McGovern, Portuondo y de Chandro, el test proyectivo HTP-DAP, que es de un sistema de evaluación cuantitativa del abuso infantil de Valeria Van Houten, de Editorial Emmanuel Moderno. Se aplicó el test del árbol de René Estora de Editorial Axolot, el test de la persona bajo la lluvia de Editorial Axolot, el test de la casa de la doctora López de Editorial El Manual Moderno, una prueba de inteligencia de matrices progresivas de Raven, adultos de Editorial Paidós Mexicana, un test de grafopsicología de Matilde Priante de Editorial Paidós, el test de la familia de Luis Corman de Joseph Font, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota para adolescentes del doctor Lucio Gómez, una entrevista directa, análisis y observación, y se fundamentó en la teoría de varios autores como Hilda Marchori, Carlos Cornaglia, Bettina Calvet, el doctor Mafioletti y el manual diagnóstico de criterios diagnósticos DSM-5. Esos test que usted nos acaba de comentar, esas pruebas, dentro de su ciencia, con su conocimiento, ¿qué grado de validez tienen? ¿Podríamos darle un grado de validez? Todas son pruebas validadas y confiables, validadas aquí en México y confiables. Así es. Ya pasaron por un proceso de sistematización, algunas inclusive son mexicanas. Bien, ¿nos podría indicar concretamente qué resultados obtuvo de la aplicación de esos test, de esas pruebas? Claro que sí. En los resultados de los test, algunas de las características que se pudieron observar es la disminución del tamaño, por ejemplo, de los dibujos, que esto está correlacionado con conductas que están internalizadas en la menor, que podrían ser indicativos de retraimiento, timidez, ansiedad. Y también hubo algunas áreas en donde había compresión de lo que son los dibujos o las formas, y esto nos da una sospecha de retraimiento, de miedo
Hubo también resultados que nos llevan a pensar en depresión de la menor. Varios de las pruebas coincidían en un estado depresivo, en mecanismos de aislamiento, hostilidad reprimida, modos pasivos de adaptación, agresividad, hostilidad manifiesta, a una situación en donde sobre todo sus emociones se veían en descontrol. Y esto podemos notarlo en estados depresivos. Y también hay una característica en las pruebas que son las que nos llevan al análisis o a la deducción de probables conflictos sexuales, como es la dificultad en el cierre de algunas de las figuras que se le ponen. También hay bloqueo emocional, estados de tensión, sentimientos de minusvalía, varios signos y síntomas que nos llevan al proceso diagnóstico de la menor, en donde según las teorías que nos pueden decir, como son la doctora Marchori, como es el doctor Maffioletti, que son signos y síntomas que nos pueden dar como conclusión un probable abuso sexual. Y en este caso podríamos, si quisiéramos fundamentarlo, en un diagnóstico fundamentado a nivel internacional, como es el DSM-5 o un CIE-10, como un probable abuso sexual confirmado. Muy bien. ¿Cómo, si nos pudiera explicar, cómo podemos saber que esos instrumentos o que esas pruebas que usted utilizó existen? O sea, ¿cómo podríamos saber que existen esas pruebas? Muy bien, las pruebas son físicas, inclusive si me permite mostrar alguna para poder ser más descriptiva, podemos mostrar una prueba especializada precisamente, un sistema de evaluación cuantitativo del abuso infantil, la de Valerie Van Houten, de Editorial Manual Moderno. No sé si habría posibilidad de mostrarlo. Señorías, si nos permite para realizar técnica demostrativa y mostrar al perito algunos instrumentos de los que ha hecho mención, ya fueron entregados a la defensa, ya los conoce, son instrumentos que no contienen información personal ni nada que pueda afectar la privacidad e intimidad de la víctima. Señor defensor, ¿algo que manifestar? Ninguno, señoría. Adelante. Adelante, abogado. Licenciada Barraza, le voy a mostrar unas imágenes. Me indica, por favor, en su momento, solo si me habilitas la función para compartir, por favor. Que no me permite. Gracias. Licenciada Pilar, ¿puede observar ese documento, por favor? Claro que sí. ¿Nos puede indicar, describir qué es lo que está viendo en pantalla? Claro que sí, es el cuadernillo de calificación de HTP-DAP, que es precisamente una prueba de sistema de evaluación cuantitativa para determinar el abuso sexual infantil. Muy bien. Vale, bien. Permítame un momento, le voy a mostrar otro documento. ¿Nos podría también indicar qué es lo que observa? Claro que sí, es una prueba cuantitativa a través de el sistema gráfico, donde vamos a verificar la preocupación por contenido sexual relevante en la menor. Gracias. Y por último, le muestro este documento si me puede indicar qué es. Claro que sí. Aquí vamos a determinar el grado de agresión y hostilidad a través de lo que son las pruebas proyectivas, una forma cuantitativa de tipo cualitativo-cuantitativo acerca de la probabilidad de abuso sexual. Es una prueba confiable y validada de la editorial El Manual Moderno con autora Valerie Van Houten. Muy bien, le agradezco la explicación que acaba de dar. Viendo esto y lo que nos acaba de comentar de las pruebas que realizó y los instrumentos físicos,
¿cómo, cómo saber, si nos puede explicar por qué las conclusiones a las que puede llegar usted no serían subjetivas? No son subjetivas porque están fundamentadas en una metodología científica, en donde existe una hipótesis a comprobar o a descartar. Esta metodología lleva el proceso de investigación y fundamentación, tanto en el análisis como en la parte teórica, con características validadas de signos y síntomas que ya han sido descritos, que ya han sido investigados y probados y fundamentados desde el punto de vista científico. Por último, ¿nos podría indicar cuál fue su diagnóstico, su conclusión con este estudio que realizó? Claro que sí, el diagnóstico puede estar fundamentado y sustentado en varias teorías. Una de las teorías que nosotros, que yo en este momento le puedo comentar es la teoría con respecto a la forma en la cual se fueron presentando las características de la menor. En este caso había ocultamiento o secreto, había desamparo, había acorralamiento y acomodación, denuncia tardía o conflicto o inconvincente y retractación. Esta teoría, todas estas características se presentaron en la menor y son características que nos describen varios autores, tales como María Beatriz Müller y como la construcción del síndrome de editorial Maypue. También hay una teoría científica fundamentada en el doctor Perrone, en donde Perrone y también Martini Nanini nos dan a conocer cómo el abuso sexual se da en el contexto de los menores cuando es una persona muy cercana a ellos. La persona es una relación extrema, no igualitaria, y se caracteriza por la influencia que una persona ejerce sobre la otra, sin que el menor lo sepa. Es una invasión que hace el adulto hacia el menor, donde va dominando poco a poco a su víctima. Es como una imagen especular, engañosa, en donde, aunque digas que lo que está pasando, estoy seguro de que esto a ti te gusta. En este caso, la menor comenta que el padrastro llevó a cabo esta práctica que nos revelan los autores con la menor. Él decía, Perrone señalaba 3 tipos de prácticas en relación a la víctima-victimario, y estas 3 prácticas son las que la víctima describe sin ella conocer, obviamente, esta teoría. Es la efracción, la captación y la programación. La efracción es la invasión, la irrupción en la sexualidad de la víctima. Se penetra en el espacio, en su habitación, en su cama, su cuerpo. Y esto es lo que la menor comenta que el padrastro hacía, que pasaba a su recámara, irrumpía en su habitación por la noche. A esto le llamamos efracción. La captación, esto es como apropiarse del otro, de su confianza. Es transgredir la frontera de los cariños tiernos y convertirlos en sugerencias sexuales de diversos tipos. Hay varias caricias que van subiendo de tono y que los niños ni siquiera logran ver cuando esto cambia. Saben que algo no está bien, pero no saben exactamente qué es lo que es. También vamos a hablar de efracción, captación y tacto. Hay varias maneras de tocar a un menor con connotaciones sexuales disimuladas, roces casuales, gestos que pueden parecer como educativos o afectuosos, a veces como bañarlos o sentarlos sobre sus rodillas. Y eso es precisamente lo que le pasaba a la menor. El padrastro la sentaba en sus rodillas y ella sentía que algo no estaba bien, sabía y se sentía muy incómoda. También se sentía muy incómoda cuando le irrumpía en su habitación para tocarla por las noches. Esto deja a los menores confusos, paralizados, se enojan con ellos, consigo mismo, se enojan con todo,
porque sienten que la persona que debería de protegerlos es precisamente la que los está atacando. Por todo esto, por los resultados que hubo en la evaluación, por los fundamentos teóricos, se deduce que la menor fue víctima de un abuso sexual confirmado, según el DSM-5, con un CIE 10 específico. Y muchas gracias. Es todo por mi parte, señoría. Muy gracias, abogado. Defensa quiere contraexaminar al aperito. Sí, señoría. Gracias. Buenas tardes, licenciada Barraza. Le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, le pido que conteste sí o no a esas preguntas, salvo que yo le pida alguna explicación. ¿Y fui claro? Muy claro. Muy bien, muchas gracias. Hace un momento que respondía a las preguntas de la Fiscalía, indicó usted que había hecho 3 entrevistas a la menor María Pérez, 2 a su madre y 1 a su abuelo, ¿es así? Así es. Muy bien, me puede, bueno, más bien, usted no registró esas entrevistas en el informe de resultados. No. Muy bien. Tampoco en su informe de resultados señaló la fecha de octubre que nos indicó en que realizó esas entrevistas. No. Muy bien. También al fiscal le indicó hace un momento que había hecho, como lo acabamos de comentar, entrevistas a la madre. De acuerdo a su informe de resultados, la madre le dio una serie de datos con los cuales usted comenzó su estudio. Cierto es que a usted no le consta que esos hechos sean ciertos. Bueno, en la entrevista que Por se favor, le hizo, licenciada, recuerde que le pedí me contestara sí o no, nada más. ¿A usted no le consta la veracidad de esos hechos que le mencionó? pero en la evaluación que se Por le favor, hizo, licenciada, le voy a indicar por última vez que me conteste sí o no, de lo contrario le voy a pedir al tribunal que la controle y puede ser usted sancionada por resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Puede, por favor, contestarme sí o no? no. Muy bien, gracias. También en su informe de resultados, concretamente en el test o los resultados que usted pone del test del árbol, voy a indicar lo que concluyó usted. Dice, es conveniente manifestar en este punto que en grafología toda estrechez es indicadora de opresión, ya sea del mismo yo o del ambiente, según sea el caso. Usted concluyó esto en su informe. Sí. Usted nunca manifestó al presentarse que tuviera estudios en grafología. Bueno, es que Contésteme sí o no, por favor. Usted no manifestó que tuviera estudios en grafología. no. Gracias. También le indicó al fiscal que una vez que se le solicitó este informe de resultados, usted recabó el consentimiento informado de la menor. Sí. En su informe de resultados no hay ningún registro de ese consentimiento informado. ¿Es así? Así es. No le escuché. ¿Podría indicarlo, por favor? Así es. Gracias. También hace un momento cuando le indicó el fiscal que, o le pidió el fiscal cuál era el resultado de su diagnóstico, usted le indicó, entendimos categóricamente, que las menores sufrieron abuso sexual. ¿Es así? Que la menor sufrió abuso sexual. Sí. Usted concluyó que ese abuso sexual
fue por parte del señor Juan Pérez? Contésteme sí o no. Sí, Se le pidió hacer un estudio sobre quién era el responsable del abuso sexual, perito. Contésteme sí o no. no. Muy bien. Por último, licenciada Pilar, quiero hacerle una pregunta ya para concluir. Concretamente, cuando usted habla específicamente cuando usted habla en su informe de resultados sobre el 1.1 test gestáltico visomotor, habla de, me indica si es cierto o no, concluye concretamente, establece la dificultad en el cierre, se observa más frecuentemente en psiconeuróticos, especialmente cuando se presentan conflictos sexuales, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. También en lo que viene siendo su test, tanto de la figura humana como el test HTP, usted concluyó que encontró en la menor una confusión en la identificación sexual y también en el test de persona bajo la lluvia, concluyó que encontraba ansiedad. ¿Es así? Sí. Objeción, señoría. ¿En qué hace consistir la objeción? Permítame, por favor, licenciada, es una pregunta compuesta. Le está dando dos respuestas, entonces no sabemos a cuál nos va a contestar. Perdón, señor juez, entonces reformulo. Nuevamente le voy a preguntar, lo voy a dividir por como lo está solicitando la Fiscalía. En el test gestático visomotor, usted concluyó que la dificultad en el cierre se observaba más frecuentemente en psiconeuróticos, especialmente cuando se presentan conflictos sexuales, ¿cierto? Sí. Y en lo que viene siendo el test de HTP, usted concluyó que encontró confusión en la identificación sexual en la menor. Sí. También en lo que viene siendo el test de la persona bajo la lluvia, usted nos indicó que, indicó concretamente que encontró ansiedad y timidez y falta de confianza en la menor. ¿Es así? Así es. Muy bien. Sobre esta información, ¿no sería más creíble que se trata de que estos resultados se obtuvieron por la edad que tiene la menor, por su desarrollo como adolescente y los conflictos en su desarrollo normal que pueda tener en su pubertad? No. ¿Por qué no? Porque definitivamente, como en toda situación de trastorno emocional, tenemos signos y síntomas como cualquier patología. Es como presentar un cuadro, un cuadro de gripe y luego decir que eso es natural. Cada trastorno emocional tiene un conjunto de signos y síntomas que tienen una base, que tienen una situación predeterminada, y precisamente esta situación predeterminada es un probable abuso sexual. Generalmente los niños que son víctimas de un delito sexual desarrollan características claras, signos y síntomas, los cuales han sido bastante claros en la menor de nombre María. Por ejemplo, la actitud y comportamiento seductor, el énfasis en algunas situaciones de su vida, el rechazo a ciertas situaciones, ese enojo, ese coraje con todo, precisamente de las personas que la tienen que proteger, de la persona a la cual ella le tiene confianza. Esto obviamente va a desarrollar en ella una confusión entre qué es lo que quiere ser, en lo que ella es, ese rechazo a su feminidad precisamente porque la ve vulnerada, porque ella siente que siendo mujer
va a ser vulnerada por los hombres y en este caso por la persona que se supone que debía protegerla. Entonces, no, los niños no deben de crecer ni con miedo ni con confusión. Eso no es normal en ninguna circunstancia. Es característico de un menor con abuso sexual. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y no más preguntas, señor juez. Fiscal quiere ejercer réplica sobre la información que obtuvo la defensa. Sí, señoría, por favor, adelante. Dice Pilar, hace un momento le indicó a la defensa que no registró el número de entrevistas que realizó en su informe. ¿Por qué no lo hizo? No son necesarias precisamente en el informe, ya que yo vengo precisamente a confirmar y a manifestar lo que se hizo a través de, que se hizo en toda la evaluación. Muy bien. Y también le indicó que tampoco tenía registro en su informe sobre el consentimiento informado de la menor. ¿Dónde se Sí, encuentra este informe? ¿O por qué? ¿Por qué no lo... no está determinado en el informe porque, insisto, esos son, digamos que, procesos que se deben de llevar de manera protocolaria y que deben de existir. Ese documento existe conmigo, está en su expediente debidamente registrado y en el momento en que se me solicite, con mucho gusto, lo puedo presentar. Muy bien, gracias. También a una pregunta que le hizo la defensa, usted le indicó que en su presentación no manifestó que fuera grafóloga. ¿Nos puede explicar por qué? Claro que sí, porque estoy manifestando que tengo estudios de posgrado y de especialidad en pruebas psicológicas. Pruebas proyectivas son parte de la grafopsicología, en donde determinamos lo que son trazos, profundidad, persistencia de los mismos, y esto pertenece a la grafopsicología. Entonces, sí tiene conocimientos. Por supuesto, y lo determino en mi informe. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas, señor juez, es todo. Defensa quiere, por último, ejercer dúplica con la información que obtuvo la Fiscalía. Por favor, señor juez. Nuevamente, licenciada Barraza, usted acaba de indicarle al fiscal que el consentimiento informado de la menor lo puede presentar usted en el momento en que se indique. No se encuentra ese consentimiento en el informe. ¿Se Dígame si encuentra? o no. En el informe de resultados no se encuentra ese No, consentimiento anexado. No se encuentra en la carpeta de investigación ese consentimiento. no. Muy bien. Y por último, eh, dígame, ¿es cierto que pues, actualmente la función de grafología no se encuentra reglamentada como un estudio a través de licenciatura o técnico? ¿Es así? Objeción, señoría. ¿En qué hace consistir la objeción? Es impertinente la pregunta, no estamos valorando si la grafología es licenciatura técnica o no. No tiene que ver con el dictamen ni con conocimientos de la perito. La perito se presentó como licenciada en psicología con conocimientos en grafología, no en educación para saber si está registrado o no ese estudio. Al lugar a la objeción, no más preguntas, señoría, es todo. Muy bien, licenciada, le agradezco por haber asistido y por su información. Ya puede retirarse. Gracias. Y concluimos. Listo. Muy bien, ahora sí tenemos manitas levantadas para participar. Creo el primero que la levantó fue Silvio Fuentes. Adelante, Silvio, puedes abrir tu micrófono. Cuando me veían que me movía y demás, es porque se estaban ingresando personas y soy la que está manejando la admisión. Y también de repente se conectaban con el micrófono abierto, entonces tenía que buscar dónde estaban para apagarlo. Sí. Adelante, Silvio, por favor. Nos indicas de qué país eres y de qué ciudad, por favor. Y adelante con tu pregunta.
Hola, sí, yo estoy conectado desde El Salvador. Entonces, mi pregunta va referida cuando en la prueba pericial, cuando se habla de que es una solicitud concreta, ¿quién realiza esta solicitud concreta? Puede ser el mismo defensa como la fiscalía o incluso el juez. Gracias, Silvio. Aquí en México, concretamente, los únicos que pueden llevar prueba al proceso son las partes. El juez no podría, el juez no puede pedir. En el anterior modelo sí, el juez incluso podría nombrar peritos terceros en discordia. Por ejemplo, aquí en el modelo acusatorio en México no. Ya solamente cada quien nombrará su perito si lo quiere llevar y el juez resolverá con esa información. Entonces, a eso me refería que el fiscal del Ministerio Público o el asesor de la víctima, su abogado o la defensa, le pidan la práctica de la prueba, en este caso al perito, y ahí es donde viene la solicitud. Regularmente lo que hacemos, o por lo menos yo lo que hago es platicar primero con el perito, le digo la idea de lo que quiero hacer, o si se puede hacer, él me indica o me orienta qué es lo que le tengo que pedir, entonces ya formalmente hago la petición, regularmente acá es por escrito, se hace la petición al perito con los detalles de lo que deberá contener la pericial y ya con eso nos emiten la información. Gracias, gracias. De nada. Gracias, Silvio. Le tiene la mano levantada también mi amiguito el doctor Adrián Ramírez. Igual, por favor, recuerden decir su país, ciudad. Y listo. Adelante, doctor Adrián. Soy Adrián Ramírez López, de México. Excelente presentación, excelente ensayo, ejercicio. Me parece bastante bien. Solo que en tu exposición, Eloy, nos comentabas sobre el elemento fundamental de no hacer juicios de valor sobre responsabilidad o culpabilidad. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, pero cuando estamos evaluando protocolo de Estambul, un elemento fundamental del contexto en el que analizamos el caso específicamente al que nos han encomendado, el protocolo nos establece determinar si hay elementos que nos hablan de la detención, si fue legal o ilegal, si fue arbitraria, etcétera. Si los dictámenes médicos periciales practicados previos a la intervención nuestra se llevaron a cabo cuidando todos los elementos para poder determinar si tienen validez o no. Y de alguna manera hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a los principios de ética, nosotros no establecemos el delito de tortura. Establecemos que la persona tiene una afectación, una serie de elementos que se hicieron sobre su persona, agresiones sobre su persona, que nos llevan a nosotros a determinar que estamos ante afectaciones físicas, emocionales, fisiológicas, secuelas que pueden ser atribuidas a actos de tortura. Y eso es un diagnóstico como entidad nosológica y también es una violación a derechos humanos. No estamos hablando del delito de la tortura, sino estamos hablando de ese elemento. Y luego, sobre la base de los principios éticos que se establece a nivel internacional para actuar, nosotros pues también tenemos que establecer una serie de recomendaciones donde se pide se atienda la situación física, emocional, las secuelas y además se genere las cuestiones de lo que la norma establece. Pero nosotros lo hacemos sobre esa base. Ahora, ¿cómo cuidamos este componente para que no sea descalificado nuestro dictamen pretendiendo invadir otras esferas? La fórmula que nosotros empleamos y que sugerimos es decir que no estamos hablando
de invasión de la esfera judicial o de los elementos jurídicos, sino que estamos hablando de elementos contextuales que nos permiten determinar la forma en que la persona dice que fue detenida, trasladada o asegurada, trasladada, confinada, etcétera, en relación a la hipótesis de lo que los policías aprensores y el Ministerio Público y peritos establecieron en los documentos que estamos investigando. Nosotros como órgano de prueba simplemente analizamos ese contexto, pero pedimos a su señoría que no lo considere como una invasión de la esfera de nuestra competencia, sino solo elementos contextuales para establecer nuestro dictamen y punto. Y el otro elemento también que quiero comentar es simplemente que les invito a que ya manejen la clasificación internacional de las enfermedades en su edición número 11, que es la que ya está vigente, que eso nos va a ayudar. Pues es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pues, doctor Adrián. Un comentario nomás rápido. Pues como tú bien lo dices, Adrián, es en el contexto, porque si, aunque sea protocolo de Estambul y efectivamente conozco el protocolo de Estambul y cuáles son las dinámicas que se piden, incluso ahí podríamos hablar de otra dinámica en la cuestión pericial, de cualquier manera sí es importante el cómo van a utilizar el lenguaje, porque, por ejemplo, yo te podría pedir a ti que entonces me distingas cuáles son los 4 niveles de uso de la fuerza que tiene el policía, cuáles son los 4 niveles de acercamiento y detención, si eso violenta el 16 constitucional o no, si eso violenta el artículo X del Código Penal tal, y ahí es donde nos podríamos meter en problema al tratar de, una cosa es contextualizar, de decir, efectivamente fue mal detenido. ¿Por qué fue mal detenido? Pues porque es a leguas mal detenido. Iba caminando en la calle, se le acercaron los policías, le dijeron, súbete, a leguas mal detenido. Es evidente para cualquier persona que no hay ningún delito por el cual tuvieran que haberlo detenido. También es evidente que si lo encerramos en un cuarto oscuro y no lo ponemos en comunicación con su familia, es evidente que tenga una incomunicación por tortura. Pero si ya después de ese contexto de información nos ponemos a indicar que eso violenta determinados artículos, determinadas disposiciones, o que se considera ilegal la detención o no, creo que ahí sí puede haber un peligro, porque por mucho que ustedes lo pongan y traten de contextualizarlo así en su informe de resultados, así lo van a poner ustedes, pero no saben cómo lo va a manejar la defensa o la otra parte y cómo lo va a valorar el juez en su momento. Yo he visto muchas veces, les comento, hay un sector muy fuerte, por ejemplo, aparte, que habla que del contradictamen y que les enseñan a criticar el dictamen del otro. Pues esa no es la función del perito. O sea, la función del perito es científicamente examinar algo y entonces indicar cómo debió hacerse y obviamente